Vamos a hacer el ejercicio de la BAU, de la parte de análisis, donde nos indican, bueno, este de junio de 2013, nos dan una función y lo que nos dice es lo siguiente, vamos a ir leyendo y destacando lo necesario. Nos dicen que en los juzgados centrales de una determinada región han comenzado una campaña para ahorrar papel concretada en esta función. La función a de x, que viene definida a trozos, de 1 a 100 y de 100 a 390. Nos vienen una función definida a trozos. X es el número de días transcurridos desde el inicio de la campaña. Y A es el número de miles de hojas ahorradas. Nos preguntan si la función es creciente o decreciente. ¿Qué es lo que sucede cuando han transcurrido 100 días desde el inicio? ¿Y en qué momento el ahorro es de 5.000 hojas? Son tres preguntas, las tres sencillas. La primera está relacionada con la derivada de la función. La segunda está relacionada con, si nos fijamos, el 100 se encuentra exactamente en el corte del intervalo. Pues es algo así como si nos estuvieran preguntando si la función es continua, a ver qué va a pasar justamente en ese intercambio de días. Y el último apartado, lo que nos está indicando es simplemente que hagamos una cuenta viendo cuándo se produce ese ahorro concreto. La característica principal que tiene este ejercicio es en el tipo de función que me viene definida. Me está hablando de una función exponencial, que es esta de aquí arriba. Entonces, antes de trabajar con esa función exponencial, les voy a recordar rápidamente que la función exponencial, vamos a ver, si hacemos una gráfica, digamos que la función exponencial tiene una gráfica similar a esta, esto sería e elevado a x, el dominio de esta función es todos los valores reales y la imagen de esta función, la imagen de f, serían todos los reales positivos, o lo que es lo mismo, de 0 más infinito. O dicho de otra forma, puede tomar cualquier valor entre 0 y más infinito, nunca puede tomar un valor igual a 0, nunca puede tomar un valor negativo. Y también les recuerdo que su función inversa es la función logaritmo. La función logarítmica, digamos que gráficamente sería algo así, esto sería el logaritmo neperiano de x, es una función cuyo dominio, vamos a llamar a esta g de x y a esta f de x, para entendernos. Digamos que el dominio de g de x es solamente los reales positivos, es decir, de 0 más infinito, o lo que es lo mismo, no existe el logaritmo neperiano de un valor negativo. ¿Bien? No existe, ni siquiera del 0. Y la imagen de esta función son todos los valores reales. Puede tomar cualquier valor real entre menos infinito y más infinito. Fíjense bien que la imagen, miramos los valores del eje de la y que puede alcanzar la función, mientras que el dominio miramos los valores del eje de la x donde hay dibujo de la función. También recuerdo que si yo tengo una función, si f de x es e elevado a x, su derivada, f' de x, es exactamente la misma función. Y si tuviésemos f de x fuera e elevado a una función, su derivada va a ser e elevado a esa función por la derivada de la función.
En este caso concreto es con lo que nos encontramos en esta función que nos habla. Bien, como les dije, tenemos la función definida aquí. Vamos a señalarla y la pasamos a otra hojita. Esta de aquí. ¿Vale? Y lo que vamos a hacer es calcular la derivada de esta función. ¿Con qué objetivo? Recuerden que la derivada de la función, el signo de la derivada de la función, es quien me permite averiguar si la función es creciente o decreciente. Es decir, si esto es a de x, su derivada, a' de x, será la derivada de e elevado a 0,02x, si yo llamo f de x igual a e elevado a 0,02x, esto es lo mismo que dijese f de x igual a e elevado a una función concreta, donde esa función concreta sería 0,02 por x. ¿Cuál es la derivada de esta función? Pues 0,02. La derivada de 0,02x, 0,02. Por lo tanto, la derivada de la parte de arriba sería elevado a 0,02x por 0,02. Es decir, se me queda 0,02 por elevado a 0,02x. Perdón. Y esto está entre 1 menor que x menor o igual a 100. Bien, al ser la función derivada en los extremos no podemos garantizar la igualdad, por lo tanto, la función es continua en todo el periodo y es derivable en todo el periodo, pero en los extremos no podemos garantizar la derivabilidad. Por lo tanto, en la derivada no podemos poner el menor o igual, en los extremos de la derivada. Por otro lado, la segunda función es una función polinómica, su derivada es inmediata y me queda menos 1 dividido de 50. Y eso estaría entre 100 y 390. Bien, ¿qué tenemos que ver? Los signos de la función derivada. Entonces, el primer trozo, vamos a ver dónde se hace cero. Lógicamente, no se va a hacer cero en ningún punto, porque estamos hablando de la función exponencial. Habíamos dicho que la función exponencial siempre tomaba valores superiores a cero. Es decir que, si yo separo por intervalos, el intervalo de 1 a 100 no tiene ningún otro punto en el cual la derivada cambie de signo. La derivada en este caso, esto es una función positiva, implica que la función original es creciente en ese intervalo. ¿Qué pasa en el 100? No puedo garantizar nada por ahora. No es derivable, no puedo decir absolutamente nada. Bueno, no sé si es derivable, pero bueno, no lo he comprobado. Pero es un corte, no puedo garantizar nada. Vamos a ver el otro trozo, de 100 a 390 días. En este intervalo nos fijamos que es una función, la derivada, digo, es una función constante y negativa, por tanto es negativa en todos los intervalos. Eso quiere decir que la función es decreciente. Alguien podría pensar, oye, si aquí es creciente y aquí es decreciente, tenemos un máximo porque la función cambia, pero al no ser continua yo no puedo garantizar eso. A la hora de graficarla, bueno, en realidad el ejercicio tan solo me pide estudiar si la función es creciente o decreciente. El resultado sería, o la respuesta del apartado A, sería que la función es creciente entre los días 1 y 100 y decreciente entre los días 100 y 390. ¿Qué nos está indicando esto? Que el ahorro de papel va creciendo al inicio de la campaña y luego va decreciendo en el resto de la campaña.
Eh, el ahorro de papel era la variable endógena, ¿no? A es el número de miles de hojas ahorradas, sí, eso es. Bien, si quisiéramos graficar la función, aunque no me lo pida el ejercicio, yo en este caso me haría mis ejes de coordenadas, pondría, bueno, el 0, el 1, me da igual, esto sería el 0, el 1 empezaría por aquí. Pondríamos aquí el 100 y pondríamos aquí el 390. Del 1 al 100 tiene una gráfica determinada, que en este caso sería la función exponencial, y sería cuestión de hacer cuentas. Si yo sustituyo en 1, es decir, a de 1 sería elevado a 0,02 por 1, o lo que es lo mismo, elevado a 0,02, aproximadamente 1, un poquito más de 1, este puntito por aquí aproximadamente, y a de 100, esto es elevado a 0,02 por 100, o lo que es lo mismo, elevado a 2, que debe ser 4 con algo, lo compruebo enseguida, y le digo. Una vez hechos los cálculos, vemos que si yo sustituyo en 1 me sale 1,02, aproximadamente lo que teníamos. Si sustituyo en 100 me sale 7,38. Como yo sé que la gráfica de la exponencial es así aproximadamente, bueno, se nos fue un poquito, tiene una tendencia creciente aproximadamente así, pues la ponemos aproximadamente aquí, sabiendo que este valor de aquí es el 7,3890, bueno, aproximadamente 7,38. Vamos a ver qué pasa cuando pasa el 100. Hay que tener en cuenta que cuando pasa el 100 la función no está definida aquí. Perdón, aquí no está definida. Por tanto, yo no puedo calcular directamente el 100 sustituyendo. La única manera es calcular el límite. Cuando x tienda a 100 por la izquierda de la función a de x. ¿Cuánto va a ser esto? El límite cuando x tienda a 100 de la función que es menos 1 partido por 50x, menos 1 partido por 50x más 8. Y esto me da, límite x tiende a 100, sustituimos 100 entre 50 menos 2, si no me equivoco en las cuentas, me da exactamente 6. ¿Qué quiere decir esto? Que a los 100 días hay un corte. Aquí tendríamos el 6, y de aquí en adelante la función, si nos fijamos aquí, es una función lineal. Sustituimos en 390 para ver qué pasa justo al final. A de 390 será menos 1 partido de 50 por 390 más 8. Es decir, esto es prácticamente 0. Vamos a hacer las cuentas, un segundito. Para hacer las cuentas vemos que es 0,2. ¿Qué quiere decir esto? Que la función va a ir decreciendo de manera lineal hasta llegar, bueno, aquí no se aprecia demasiado, a un valor que sería 0,2, que en realidad esto debería estar en eje de la x, pero bueno. Aproximadamente la gráfica de la función sería algo así, la primera parte una exponencial, la segunda parte una función lineal. ¿Qué es lo que pasa en el 100? Pues que hay un decrecimiento en el número de hojas ahorradas. Pasamos de ahorrar 7,38 a ahorrar 6 hojas. ¿Por qué razón? Porque ya podemos decir que el ahorro estaba más o menos cuantificado, ahora cada vez que van pasando los ahorros de hojas cada vez es menor. Y así paulatinamente hasta que ya no se pueden ahorrar prácticamente más hojas, porque a los 390 días el ahorro es mínimo. Esto sería la gráfica de la función, pero repito, en este ejercicio no me lo pide. Ya contestamos lo que sucede cuando han transcurrido 100 días desde el inicio de la campaña. Lo que sucede es que hay un salto, hay una discontinuidad. Si yo fuera a estudiar la continuidad de la función no es continua, o sea,
vamos a ponerlo así, no es continua en x igual a 100. ¿Por qué razón? Porque si yo calculo a de 100, perdón, sí que se puede calcular y me sale 7,38. 38,90 si quieren. Si calculo el límite cuando x tiende a 100 por la derecha de a de x, me sale 7,3890. Y el límite cuando x tiende a 100 por la izquierda de a de x, me sale 6. Como los límites laterales no coinciden, eso implica que no existe el límite cuando x tiende a 100 de la función. Lógicamente, si no existe el límite de la función, no puede ser continua. Para ser continua se tenían que cumplir tres condiciones. Que existiera el valor de la función en el punto, que existe. Que existieran los límites laterales, que existen, y que fuesen iguales. O lo que es lo mismo, que existiera el límite de la función cuando se acerca a ese punto, que en este caso no existe. En el caso de existir, para que fuese continua, tendrían que coincidir ambos valores, tanto el de la función como el del límite, que tampoco lo cumple porque lógicamente no existe. La última parte del ejercicio que me dice en qué momento el ahorro es de 5.000 hojas, pues lo podemos hacer aquí también. Vamos a completarlo en la última parte del ejercicio, en el apartado C. Lo que me dicen cuando a de x es igual a, estamos hablando de un ahorro de miles de hojas, ¿verdad? Miles de hojas, 5.000 hojas serían igual a 5. Si nos fijamos, el 5 pasa en dos lugares, uno en el primer trozo y otro en el segundo trozo. Pues estudiamos cuando la primera parte de la función e elevado a 0,02x es igual a 5. Para esto lo que tenemos que aplicar es el logaritmo neperiano en ambos lados. El logaritmo neperiano de elevado a 0,02x es igual al logaritmo neperiano de 5. El logaritmo neperiano con la exponencial, digamos que se eliminan, por decirlo así. Se me queda 0,02x igual al logaritmo neperiano de 5. Y despejando, x igual al logaritmo neperiano de 5 dividido por 0,02. Hacemos esta cuenta en la calculadora y me queda, perdón, pues me da 80,5, que quiere decir que al cabo de 80,5 días hay un ahorro de 5.000 hojas. Pero además tenemos que estudiarlo en el otro trozo de la función. Es decir, donde menos 1 partido por 50x más 8 sea igual a 5. Simplemente hacemos las cuentas. Bueno, el 8 que está sumando lo pasamos restando. Menos 1 partido por 50x es igual a menos 3. El menos 50 lo pasamos multiplicando y me sale x igual a 150. Por lo tanto, sabemos que tiene un ahorro de 5.000 hojas al cabo de 80,5 días y al cabo de 150 días. Lógicamente, 80,5 está en el primer intervalo y 150 está en el segundo intervalo. Si no hubiéramos hecho la gráfica, que lo supiésemos de antemano, tendríamos que hacer lo mismo y comprobar si los días que nos salen están exactamente en ese intervalo. Con esto tendríamos este ejercicio, que es muy sencillito, pero tiene la dificultad de la función exponencial, que no solemos trabajar con ella habitualmente.